Canon G7010. Aquí te mostramos cómo hacer el proceso de desarmado y mantenimiento. Vamos a proceder primero levantando aquí la tapa del escáner para que vean la impresora. Esta es una impresora multifuncional con sistema de recarga continua de fábrica muy robusta. Aquí como pueden ver, miren, aquí vemos el cabezal. Esta es, como les digo, es una impresora muy buena. Imprime a doble cara y permite varias configuraciones de papel. Aquí entonces vamos a proceder con el desarmado de la impresora. Para eso la vamos a girar a la parte trasera donde hay 4 tornillos que debemos de retirar. Aquí 4 tornillos para retirar las tapas laterales de la impresora. Estos 4 que observamos aquí. Mantenimiento impresora, recuerda suscribirte a nuestro canal, dale manito arriba, comparte nuestro contenido para que nos ayudes a llegar a muchas más personas. Aquí retiramos entonces los tornillos. Los tornillos de esta impresora todos son tornillos de estrella o estriados o fillet, como los llaman en algunas partes. Entonces con un solo destornillador nos basta para hacer todo el proceso. Aquí, como ven, ya retiramos los tornillos, entonces ya esta parte está medio abierta, la parte de atrás. Pero en la parte de al lado, ella tiene 2 pestillos en la parte superior y 2 en la parte baja. Entonces aquí, para desarmar, mire, levantamos la tapa del escáner y vamos a observar, miren aquí, con una mano nos ayudamos a levantar la parte de atrás. Con otra vamos pisando los pestillos. Aquí en esta parte, esta impresora es la primera vez que se abre. Entonces lo que yo hago siempre con estas máquinas así es tratar con la paleta de ir simplemente como empujando un poco hacia afuera, tratando de no hacer mayor presión para no ir a dañar el pestillo ni la tapa. En la parte de abajo van a ver que ella tiene 2 muescas, una que está en este lado, donde vamos a encontrar un pestillo, lo vamos a tirar hacia afuera. Como les digo siempre, cuando son nuevas yo trato de abrirlo con mucha delicadeza para no irlo a dañar, así como aquí. Entonces miren ahí el primer pestillo de abajo, ahora el otro. También lo mismo, suavemente vamos empujando el pestillo y la tapa al mismo tiempo. A veces, como no se ha destapado, pueda que se peguen un poquito las mismas tapas. Entonces con eso yo evito reventarlas, porque hay gente que las tira una vez y ya con eso revienta los pestillos, luego no les cierra. Aquí está el otro pestillo. Me puedo ayudar también por aquí o desde adelante, metiendo la mano por donde va el carro portacabezal, también lo puedo empujar. O aquí, en que ahí ya tengo acceso al pestillo y lo voy tirando suavemente hacia afuera, suavemente hacia afuera. Recuerden que esto no es una carrera contra el tiempo, es un tema de hacerlo con calidad y bien hecho para que luego podamos armar nuestra impresora y que no tenga problemas. Aquí lo que estoy haciendo es tratando de empujar el pestillo desde abajo, pero se me volvió a cerrar en la parte de abajo por el movimiento porque me descuidé en un lado. Entonces aquí vuelvo otra vez, le hago una leve presión y miren, aquí ya la logré zafar. Ya le hago una leve presión, la logro zafar sin ningún problema. Les dije, cuestión de paciencia y delicadeza para que la saquemos bien. Miren, aquí les enseño los pestillos. Estos dos, por donde palanqueo, miren, yo palanqueo aquí. Y ese era el que estaba más difícil de sacar porque miren que está a un nivel más bajo, donde casi no llegaba la paleta. Aquí ya retiramos entonces la tapa del lado derecho. Y aquí podemos ver que está tapada la parte del motor o de donde va la caja o estación de limpieza. Entonces vamos a voltearla hacia el otro lado para ahora retirar la tapa del lado izquierdo. Para eso también retiramos los 2 tornillos que nos faltaban. Recuerde que les dije que eran 4 tornillos. Retiramos esos 2 tornillos de acá para poder proceder con retirar esa tapa. Mantenimiento impresora, recuerda suscríbete a nuestro canal, dale manito arriba. ¿Tienes dudas, preguntas? Déjalas aquí en la caja de comentarios que tratamos de ayudarte. Vamos a quitar también este soporte protector. Este protege la parte de la red, la conexión a la red, para que no se llene de polvo y no se vaya a dañar. Incluso para que no se vayan a meter ningún bicho raro por ahí. Aquí miren, como pueden ver, la parte de atrás ya está desajustada. Simplemente con quitar los tornillos queda desajustada. Pero aún así tiene los pestillos, que ahí van a ver una muesca, incluso tiene como una especie de triangulito dibujado. Entonces miren, con la paleta yo lo empujo hacia abajo,
luego más adelante aquí hay otro. La misma máquina les señala dónde están porque ahí van a ver que hay como una especie de triangulito señalando hacia afuera. Entonces miren que aquí ya la saco y sale sin ningún problema. Este era el pestillo que le decía de adelante, este el de atrás, y estos tres están en la parte de adelante enchazados ahí en el tanque. Por eso es que no la pueden simplemente desprender hacia afuera porque los pueden dañar. Pueden reventar, son muy fáciles de reventar y luego queden vale para que nos vuelva a cerrar normal. Aquí entonces ya podemos ver gran parte de las conexiones. Miren que esta aquí, que particular, tiene una conexión más gruesa y tiene la parte de la electricidad del panel. También aquí podemos observar lo que es el encoder circular y los tiempos que giran al unísono con ese encoder. Miren aquí, este es el encoder circular, que es un encoder en acetato plástico, y este que les señalo aquí es el sensor del encoder. Él es el que identifica en qué ubicación está el papel cuando está ingresando a la impresora. Entonces, estos dos mecanismos son supremamente importantes porque ellos son los que nos van a señalar dónde está el papel cuando está ingresando el papel y en qué zona está posicionado para realizar la impresión. Entonces, mucho cuidado con esta zona aquí. Si es que tenemos una impresora que nos está marcando falso atasco o algo, este es el que debemos de revisar. Aquí, como ven ya, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a retirar la parte superior de la impresora donde está toda la cama plana y el escáner. Pero antes vamos a retirar aquí. Primero subimos la bandeja de papel para mostrarles dónde está la parte de la ruta de papel. Miren, ya tiene un pequeño dúplex y como lo ven, lo sacamos hacia el lado derecho. Este es el pequeño dúplex o doble cara. Aquí prestamos el pestillo y ya con eso lo retiramos. Y aquí viene este otro mecanismo. Aquí ya podemos ver lo que es la parte de la entrada de papel. Ese mecanismo que ven allá al fondo, azulito, ese hace parte de la ruta de papel o dúplex como tal. Ese es el encargado de hacer la vuelta de la hoja para el doble cara, o sea, el que lo gira para hacer el doble cara. Entonces, en esta máquina también lo podemos retirar. En que después de quitar la tapita negra que acabamos de quitar, ya queda suelto. Entonces simplemente lo tiramos hacia atrás y aquí lo podemos observar. Este es el dúplex. Mire que tiene los rodillos por el lado de arriba y por el lado de abajo. Porque como les digo, ellos son los encargados de hacer el doble cara en la impresora. Mantenimiento de impresora, suscríbete a nuestro canal. Dudas, déjalas aquí. Por aquí es donde ingresa el papel. Entonces, como ven, viene de la bandeja abajo y se dobla. Por el mecanismo de la tapa se dobla y se tira hacia adelante. Luego de allá para acá lo saca para volver a girar el papel para hacer el doble cara. ¿No? Entonces es muy bueno que tengan presente eso para que vayan conociendo cómo funciona su impresora a la hora que necesiten hacerle algún tipo de mantenimiento, reparación o incluso si nos está provocando un atasco o algo, sepamos cuál es el mecanismo afectado. Como les decía, entonces esta es la primera parte de este video de esta impresora de la Canon G7010. Vamos a mostrarles el desarmado y en otro video el armado para que el video no nos quede tan largo, porque este video va a sobrepasar los 20-25 minutos. Entonces, como para que el video no quede de una hora, pues vamos a hacer eso. Para retirar el brazo, miren, aquí simplemente desconectamos este tornillo y lo tiramos un poco hacia atrás. Bien, lo retiro de la base después de retirar el tornillo. Mucho cuidado con este tornillo, acá van a notar que es un tornillo que tiene una arandela un poco más grande. Entonces, para que lo tengan presente y lo guarden. Aquí, ahora, para retirar el brazo, miren aquí, deben de tener aquí muy presente ese pestillito. Miren, este es el brazo como tal. Y ese pestillo, ese que les presiono ahí con el dedo gordo, ese es el que deben de pisar para poderlo sacar. Miren, yo lo presiono y al mismo tiempo tiro hacia un lado el pestillo. Si no hago eso, no va a salir o puedo dañar el mecanismo. Miren, él se presiona suave y se hunde. Entonces, al hundirse, libera el mecanismo y ya lo puedo retirar más fácilmente. Y esta parte del brazo, miren que él lo puedo dejar aquí y él se amolda de tal forma de que no se vaya a reventar. No nos estorba y no se revienta. Para que lo tengan aquí presente, porque de pronto en algún momento se nos viene esa tapa
y si está afuera lo podemos reventar. Entonces, para que no se nos vaya a reventar, debemos hacer eso. Ahora aquí vamos a ver que hay una pequeña tapita, una pequeña compuerta, que es la que nos da acceso a los buses de datos del escáner y en este caso del duplex. Entonces, para hacer eso, miren aquí, yo lo presiono, ya tiene 3 agujeros. Yo cojo el agujero del centro, el más grandecito, y ahí lo que hago es que introduzco la paleta. Aquí les vuelvo a mostrar otra vez. Miren, cojo la paleta por el lado de la punta y de los 3 cojo el del medio, lo presiono, lo tiro hacia la izquierda y al mismo tiempo empujo la tapita hacia la derecha. Y miren, ella ya se levanta y me permite ahí en ese caso liberarla. Y ahí, como les digo, lo presiono, lo tiro hacia la derecha. Presiono, tiro hacia la derecha para que se libere. Porque ya ahí tiene unos pestillos grandes que son los que la sujetan. Si no lo tiro hacia la derecha, los reviento. Aquí es un poco incómoda esta parte y la debo hacer con mucho cuidado porque aquí, como saben, estos son los buses de datos. Entonces yo los tiro y los reviento. Si los tiro, los reviento. Entonces suavemente los voy desconectando. No se les vaya a olvidar desconectar este cable, que es el cable de la energía, porque entonces ya luego levantamos el escáner y lo podemos reventar. Entonces miren aquí, ahora lo que tengo que hacer es tirar la tapa de manera perpendicular, es decir, que quede recta totalmente y ella ya sale sin problema. He visto personas que dicen, ay no, es que esta tapa es más difícil de sacar. No, si usted la para totalmente, como ya quito el brazo del lado, ya estos pestillos tienen una forma como no son redondos totalmente. Entonces como que son como semi-ovalados en la parte superior y planos en el medio. Entonces al yo ponerlo derecho permite salir sin ninguna dificultad. Y entonces aquí ya, como ven, ya retiramos la parte superior de la impresora, todo lo que es el escáner y la tapa del escáner ya lo acabamos de retirar y miren, ya tenemos más acceso a la impresora. Tal caso que si el trabajo que vamos a hacer no requiere intervenir, ya lo podríamos dejar aquí. Pero en este caso vamos a retirar la tapa para mostrarles todo el mecanismo de la impresora. Para eso, lo que vamos a seguir es a retirar esta pequeña tapita que está acá. Esta tapa es la que nos va a dar acceso al bus de datos del panel y a la conexión de la energía del panel. Entonces aquí con la misma paleta la tiro hacia afuera suavemente y aquí también la tiro hacia adelante, miren, hacia adelante por este pestillo. El de allá, el de al lado hacia afuera, o sea, este lo presiono hacia afuera, así como ven aquí. Y el otro hacia adelante para no irlos a reventar. Recuerden que una de las cosas que siempre decimos en mantenimiento de impresoras es que cuando el equipo venga a nuestro taller y lo desarmamos, que vuelva mejor o en iguales condiciones en las que lo recibimos la primera vez, porque nada tiene que el equipo quede vuelto nada. Entonces la idea es tratarlo con mucha delicadeza y cuidado, sabiendo qué es lo que debemos de soltar y qué no. Por eso estos videos de mantenimiento de impresoras te explican todo ese proceso. Aquí en este momento lo que estamos haciendo es soltando la conexión de la energía y la conexión del bus de datos. Entonces los desconectamos y aquí el bus de datos viene pegado con un pequeño pedazo de cinta doble faz. Entonces lo desprendemos, lo sacamos de la rutica donde viene como encajado y aquí ya vamos a proceder a retirar la parte delantera. Bueno, todavía está sujeta toda la parte superior. Todavía faltan varios tornillos por retirar. Mantenimiento impresora, recuerda suscríbete a nuestro canal, dale manito arriba, comparte nuestro contenido. Si tienes dudas, preguntas, no olvides dejarlas aquí, que respondemos todas tus dudas y preguntas. Aquí vamos a retirar lo que es la parte de las tapas delanteras que protegen los tarritos de las tintas. Entonces, para eso vamos a fijarnos aquí, hay unos pequeños pestillos en la parte interior. Miren aquí por donde tengo el dedo gordo hay uno. Este que les señalo aquí es un pequeño pestillo, está como escondido, pero que con una paletica o un destornillador de pala delgado lo podemos presionar. Simplemente lo presionamos hacia adentro para que él nos libere un costado de la tapa, costado interior. Y luego aquí por el lado
tiene otro pestillito que debemos también presionar levemente, o sea, no es empujar con mucha rabia porque lo reventamos. Ese es muy fácil de reventar. Entonces aquí suavemente lo presionamos y vamos a ir al mismo tiempo tirando la tapa hacia arriba. Presionamos, tapa hacia arriba y hacia afuera. Miren que aquí ya está parcialmente suelta en su parte superior, pero nos falta la parte de abajo. Aquí se nos volvió a cerrar un poco, entonces vamos a abrirlo otra vez. Recuerden, metemos la paleta y presionamos hacia adentro para que él se libere. Es hacerlo con calma para no irlo a reventar. Vamos aquí, miren que ya liberamos en la parte superior y ahora nos toca en la parte baja. Para eso, como les digo, yo siempre, aquí simplemente lo podíamos cegar hacia afuera y ya. Pero como yo no quiero que se reviente ni que la máquina quede con muestras de que se reventó, de que ya pasó un técnico por aquí, entonces lo que yo hago es que con la misma paleta trato de irlo como aflojando suavemente. La paleta no es necesario, pero sí lo hago como por prudencia para no ir a reventar esos dos pestillos. Miren, este era el pestillo que les decía de la parte interior. Aquí yo lo presiono con la paleta así suavemente para que él se libere y permita la salida. Y este el del lado. Los presiono y ya permiten salir sin ningún problema. Aquí vamos con el del otro lado. Este ya lo podemos ver un poco mejor. Miren aquí. Lo presiono hacia adentro. Aquí la paleta lo presiono hacia adentro y al mismo tiempo lo halo hacia afuera. Presiono y voy jalando. Ahora voy a retirar el que está en la parte exterior. Lo mismo. Lo presiono suavemente y tiro hacia afuera. Para no irlo a reventar. Recuerda que si lo reventamos ya después esta tapita no se va a sostener. Entonces eso va a afear la máquina porque no se sostiene. Entonces se va a perder como la estética del diseño. Aquí suavemente, como les digo, desde abajo. Aquí yo lo podría simplemente tirar, pero no, yo siempre cojo la paletica por debajo y lo empujo al principio. Ya después de que lo has hecho 2 o 3 veces, ya es más fácil. Pero como les digo, la impresora nunca lo han hecho, entonces hay de hacerlo con más tacto para que no se note que lo hicimos. Suavemente le voy como que haciendo con la paleta para irlo empujando levemente para que él se vaya levantando. Mantenimiento de impresora. Recuerda, ya tenemos la opción de miembros del canal. Si te unes a nuestro canal en las membresías, tenemos 3 niveles en los cuales vas a poder, dependiendo del nivel que escojas, recibir asesoría personalizada para la solución de tus fallas en tus talleres, o incluso si tienes varias máquinas o tienes algún daño que no sabes cómo corregir. Adquiriendo una asesoría, nosotros te podemos ayudar con videollamadas, incluso manuales, o también tenemos una opción donde te vamos a dar todos los resets para las impresoras Epson. Aquí mire, esos son los pestillos que les digo, son los mismos de la otra tapa, entonces como les digo, simplemente lo tiramos hacia arriba y ya, pero a mí no me gusta para no irlos a reventar. Aquí en este caso tengo que decir que hice un poquito de trampa, y es porque yo previamente había intentado retirar la tapa, entonces ya había retirado estos 2 tornillos que les señalo allá y este tercero de acá. Los tornillos ya yo los había retirado para agilizar un poco el video, porque noté que se me iban a pasar más de 40 o 50 minutos, entonces para que no se me durmieran ahí, lo que hice fue que adelanté un poco, pero me parece muy importante todos los que les hemos mostrado para que luego lo tengan claro a la hora de hacerlo. Recuerden que aquí tratamos de no ocultarles nada. Pero ya después de haber retirado los 4 tornillos, haber soltado el bus de datos y el cable amarillo, ya podemos levantar libremente el panel sin ningún problema. Es muy fácil de levantar, la verdad. Inicialmente sea un poco complicado, pero después de soltar los tornillos que son, sale sin problema. Ahora lo que vamos a proceder es a retirar las tapas azules de los lados para que ellas nos permitan retirar la parte superior de la impresora. Entonces aquí miren, lo que yo hago para retirarla es que ellas son muy flexibles y lo puedo hacer así con la mano nomás. La tiro hacia afuera y aquí con la mano me voy ayudando porque ella es muy flexible. A mí en todos los años de experiencia que llevo nunca se me ha reventado una.
por eso por lo flexible que es. Pero si no tienen mucha experiencia, lo pueden hacer ayudados de una paleta en la que simplemente presionan suavemente para no irlo a dañar. Aquí, con una paleta simplemente tiro un poquito hacia afuera, ella se abre y como que la puedo medio torcer con la misma paleta para no irla a reventar. ¿Sí ven? Y ahí las liberamos también lo más de fácil. Yo lo hago con cualquiera de las dos, con la mano o con la paleta. Pero la idea es hacerlo bien. Listo, después de haber retirado esto, ya tenemos acceso al panel. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a retirar esta parte superior. Para eso vamos a tener que retirar otros tornillos más. Lo que hago es que abro aquí. Eso si quieren lo pueden retirar, pero es muy fácil. Lo pisas en la mitad y ella ya se libera de los dos lados. Pero no le veo como ciencia, entonces no lo quise hacer. Aquí retiro los tornillos. Como le dije, hice un poquito de trampa. Entonces estos dos tornillos donde le señalo con el destornillador también los había retirado. Miren que por eso está floja en la parte delantera. Me falta solamente retirar los tornillos que están al lado del sensor de tapa abierta y en la parte de atrás. Entonces vamos a girar la impresora para mostrarle los tornillos que faltan por quitar. Aquí también en esta parte iba otro tornillo. Ahí, justo en ese sector iba otro tornillo, pero ya yo lo retiré. Entonces como ya lo retiré, les muestro, mira aquí. Ahí va otro tornillo, todavía no lo he retirado, estaba suelto. Pero sí, o sea, retiro ese tornillo de ahí y ahora procedo a retirar los otros dos tornillos de atrás. Uno que va aquí que sostiene el chasis, así esos van fijados al chasis como tal y evitan la vibración de la impresora. Entonces recuerden, todos los tornillos los debo de volver a poner en su lugar. Los tornillos no sobran. Aquí nos falta retirar el tornillo que está aquí. Justo en este agujero está el sensor de tapa abierta y al lado está ese tornillo que debemos de retirar. Como les dije, todos los tornillos son de estrella, todos los tornillos se pueden soltar con el mismo destornillador sin problema. Entonces aquí, vamos a retirar ese tornillo y aquí hay una cosita que quería mostrarles y que deben de tener mucho cuidado aquí para que no vayan a dañar, porque aquí ustedes dirán que no encuentro el tornillo donde está pegado, que no logro alcanzar. Aquí por donde yo tengo el dedo de abajo aquí hay un pequeño pestillito. Es muy chiquitico y casi no se nota, pero está entre medio de los dos tornillos que retiramos al principio. Aquí, justo en este lado, miren este pestillito, lo debo de levantar para que me libere esa tapa. O yo intento hacerlo aquí con la mano, o si no, para eso tenemos la herramienta. Cojo la paleta y la meto por debajo. Mire, eso es. Ese pestillito que está ahí, lo que hago es empujarlo para que me permita liberar ya la parte superior de la impresora. Y miren ya qué tan fácil y qué tan bueno ya terminamos aquí de retirar. Esta es toda la parte superior de la impresora. Lo que nos queda después de retirar el escáner. Ya podemos ver ahora sí gran parte de la impresora y prácticamente todo el mecanismo. A la hora de hacerle mantenimiento, ya sabemos que ya podemos soplar toda esa parte por acá, limpiar con una esponjillita o con una brochita todo para levantar el polvo y luego soplar para sacar todos los residuos que quedan. Para evitar derrames de tinta le ponemos simplemente las tapitas otra vez para evitar derrames cuando hacemos cualquier tipo de movimiento por ahí, o que de pronto no se nos vaya la diaria y se nos chorree toda esa tinta e incluso terminemos afectando la impresora. Aquí entonces ya miren que podemos ver toda la impresora desarmada. Ya aquí tenemos acceso a lo que es la ruta de impresión. Aquí tenemos el carro portacabezal. Miren este que está aquí. Lo podemos desplazar porque lo habíamos liberado previamente. Entonces ya tenemos aquí el carro portacabezal. La parte de la ruta. Esta es la llave. Eso es muy importante porque esta es la llave que cierra el paso de la tinta. Si la tenemos abierta haciendo este procedimiento, nos va a volver la tinta. Entonces hay que mantenerla cerrada. Desde que la abrimos, de una vez la cerramos. Esta es una parte muy importante. Miren, esta es la tarjeta lógica de la impresora. Es toda esta que está aquí. Miren que a diferencia de los otros modelos de la serie G de las Canon, venía hacia el lado derecho. Aquí no. Aquí viene en la parte superior izquierda. Esta es la estación de limpieza de la impresora,
Cuando tenemos algún problema de mugre o que no jala bien la tinta, es ahí donde primero debemos de revisar. Y podemos ver el motor de las poleas. Miren que es un motor siempre grande, es un motor muy poderoso, muy robusto. Y aquí vemos parte de la bomba, los diferentes sensores que son esas tarjeticas que están ahí, que también nos pueden ayudar a marcar un atasco. Entonces, para que tengamos presentes esos sensores de ahí. Ahí vemos también estos sensores que les muestro aquí de cerca, estos verdes. Y vemos también aquí la bomba de limpieza. Esa que está ahí, esa redondita, esta es la bomba. Miren, aquí está la manguerita que a través de esas mangueras se conduce la tinta residual, la que sale después de hacer limpieza de cabezal y va hacia las esponjillas. Nos vemos en el próximo video.